Hola a todos, mi nombre es Alexander Velázquez. A mí me tocó explicar principalmente conceptos básicos acerca de qué es un conjunto, sus elementos y formas de representación. Entonces empecemos por qué es un conjunto. Un conjunto es una colección bien definida de elementos. Es decir, podemos determinar con claridad si un objeto o un elemento pertenece o no al conjunto. Pongamos un ejemplo, números naturales menores que 5. Entonces en este conjunto podemos verificar los números naturales que son menores que 5. Entonces luego continuamos con un elemento. ¿Qué definimos o conocemos nosotros como un elemento? Un elemento principalmente es todo aquello que pertenece al conjunto. Pongamos un ejemplo. En el conjunto de los números naturales menores que 5 tenemos como elementos al 1, 2, 3 y 4. Esos son los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, luego de eso podemos verificar directamente las formas de representación en las cuales podemos colocar los conjuntos. Representación por extensión simplemente es una en la cual enumeramos todos los elementos del conjunto. Pongamos un ejemplo como A, E, I, O, U, o sea, enumeramos directamente todos los elementos del conjunto. Luego tenemos la representación por comprensión. En esta se describe el conjunto mediante una propiedad común de sus elementos. Pongamos un ejemplo, entonces si tenemos X, podemos colocar una propiedad común de los elementos, es que X es un número par menor que 10. Entonces directamente ya estaríamos describiendo el conjunto mediante una propiedad. Esa es la representación por comprensión. Luego tenemos una representación gráfica, que principalmente es donde usamos figuras cerradas, generalmente círculos, para mostrar los conjuntos y sus relaciones. Entonces podemos colocar que un círculo contiene los elementos 1, 2 y 3. En el conjunto anterior, digamos los números naturales menores que 5, podemos indicar que un círculo tiene los números 1, 2 y 3. Y así directamente es una representación gráfica de un diagrama de Venn, lo que conocemos como un diagrama de Venn. Entonces, en conclusión, los conjuntos nos permiten organizar información de forma clara y organizada. Entonces, facilitando el análisis, la resolución de problemas, nos facilita también comprender conceptos básicos, pues ya que es esencial para avanzar en estudios matemáticos y científicos. ¿Cómo lo podemos representar directamente en una situación de la vida cotidiana? Pongamos un ejemplo, tenemos un conjunto que puede ser, no sé, el conjunto de estudiantes de un salón. En ese conjunto lo conforma Juan, María, Carlos y Ana. Entonces como elemento tenemos a Juan, María, Carlos y Ana. También podemos identificar qué estudiante no pertenece a ese conjunto, digamos en ese salón. Entonces si Pedro no está en el salón, entonces directamente quedaría fuera del conjunto que estamos formando. Esa sería como tal la forma en la cual nosotros podemos representar los conjuntos y los elementos que componen a un conjunto. Muchísimas gracias. La teoría de conjuntos es la matemática que estudia colecciones de elementos fundamentales para definir los conjuntos numéricos, que son agrupaciones de números naturales. Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno. Son, en otras palabras, los tipos de números que las personas tenemos a nuestra disposición para realizar operaciones tanto cotidianas como a un nivel más sofisticado. Los conjuntos numéricos son las categorías en las que se clasifican los números en función de sus diferentes características. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son las naturales, números racionales, los enteros irracionales, racionales, complejos y reales. Y son utilizados en diversas situaciones por todas las ramas del conocimiento. En mi vida cotidiana utilizaría los conjuntos como organizar en mi casa la lista de compras y las tareas. En las finanzas lo arreglaría como ingresos y gastos de dinero. En grupos de unión e intersección para eventos o actividades con amigos de trabajo. En mi carrera profesional, análisis de datos, conjuntos para filtrar y combinar información de programación, operaciones con conjuntos para manejar datos,
como bases de datos y algoritmos. Y las matemáticas aplicadas, que serían los conjuntos numéricos para modelar problemas, como en ingeniería y economía. Hoy día me correspondió explicarles las relaciones entre conjuntos. Tenemos los subconjuntos, los conjuntos distintos, los conjuntos iguales y los conjuntos equivalentes. Los subconjuntos básicamente es un conjunto principal y dentro del conjunto otros conjuntos. En este caso se podría tomar como ejemplo una empresa que tiene sus subconjuntos, que en este caso sería el área de mantenimiento, el área de operaciones, el área administrativa, recursos humanos, etc. Los conjuntos iguales, como su nombre lo indica, son exactamente iguales en cantidad y en elementos. Los conjuntos distintos son aquellos que básicamente no tienen los mismos elementos ni la misma cantidad. Y los conjuntos equivalentes son los que tienen la misma cantidad de elementos. No importa si son distintos los elementos, si tienen la misma cantidad, son conjuntos equivalentes. Prácticamente en resumen, los conjuntos se relacionan por contenido, igualdad, diferencia y cantidad de elementos. ¿Esto cómo lo podemos llevar a la vida cotidiana, a la vida diaria? Esto nos sirve para clasificar productos, contactos, datos, información y así poder tomar mejores decisiones. Hola, mi nombre es Rafael y hoy les voy a explicar las operaciones entre conjuntos que son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento usando ejemplos sencillos y diagramas de Venn. ¿Qué es un conjunto? Primero recordemos que es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, un conjunto puede ser un grupo de números, de personas o objetos. Hablemos de la unión. La unión de dos conjuntos reúne todos los elementos que están en un conjunto. Por ejemplo, si el conjunto A tiene los números 1, 2 y 3, el conjunto B tiene los números 3, 4 y 5. La unión sería 1, 2, 3, 4 y 5. En el diagrama de Venn, la unión se representa sombreando todo el conjunto A y todo el conjunto B. Hablemos de la intersección. La intersección incluye únicamente los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Siguiendo el ejemplo anterior, el número que está en los dos conjuntos es el 3, así que está la intersección. En el diagrama de Venn, la intersección es la parte donde los circuitos se cruzan. Ahora hablemos de la diferencia. La diferencia son los elementos que están en un conjunto pero no en el otro. Por ejemplo, A menos B serían los números que están en A pero no aparecen en B. En el diagrama se muestra sombreando toda la parte exclusiva del conjunto A. Hablemos de complemento. Por último, el complemento de un conjunto son todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto, pero sí al conjunto universal. Por ejemplo, si el conjunto universal tiene los números del 1 al 6 y el conjunto A tiene del 1 al 3, el complemento de A serían los números 4, 5, 6. Las operaciones entre conjuntos son muy importantes porque se usan en la vida cotidiana. Por ejemplo, en estudios, estadística, base de datos, toma de decisiones. Gracias por su atención. Me corresponde el tema de la cardinalidad, en donde pues teóricamente la podemos definir como el conteo que nosotros tenemos acerca de esos conjuntos, acerca del contenido que hay en esos conjuntos. También la podemos subdividir en conjuntos finitos, conjuntos infinitos o conjuntos equivalentes cuando queremos hacer una comparación uno a uno de cada uno del contenido de esos conjuntos. Digamos, un ABC comparado con 1, 2, 3. Conjuntos finitos podría ser el conteo pues de ese mismo conjunto, no sé, 1, 2, 3, 4, tendría 4 integrantes, o un conjunto infinito como lo puede ser, no sé, lo componen los números naturales, que sabemos que es algo bastante infinito. Digamos que en cuanto a las teorías o aplicaciones de cada uno, nosotros podemos establecer
para manejos de bases de datos, manejos estadísticos, análisis cuantitativo, o también yo creería que aplicaría para análisis cualitativo. En cuanto a las aplicaciones en la vida diaria, digamos que en este momento yo elaboro en el área contable en relación a activos fijos, y pues es una empresa que tiene casi 6.767 por decirlo así, numeraciones subdivididas en tipologías, naturalezas de los mismos activos, y creo que es bastante importante, ¿no? Finalmente, al momento de presentar un informe, esas mismas numeraciones o el yo saber cuánta información tengo nos da una visión más clara acerca pues de cómo está la empresa, y asimismo llevarlo a la naturaleza de estados financieros, o poder presentar informes basados en tal vez número de cantidades bajo números de precios, así como las depreciaciones de cada uno.